Bueno, de nuevo, buenas tardes. Seguimos entonces con nuestros videos acerca de síntesis orgánica, ¿cierto? Estamos en análisis retrosintético y en la secuencia que estamos desarrollando estamos en 4E. En 4B vamos a proponer la ruta de síntesis para el compuesto que en 4A le aplicamos la retrosíntesis. ¿A qué le aplicamos la retrosíntesis? O mejor, ¿cuál es nuestra molécula objetivo? Nuestra molécula objetivo es el 2-etiloctano. Pero antes de abordar la síntesis como tal, quiero responder rápidamente, resolver una inquietud de un estudiante que me preguntaba acerca del bromuro de propilmagnesio. ¿Cómo se obtiene? Repito, se le hace un intercambio de grupo funcional, llegamos al bromuro de propilo, allí fue la pregunta, y si no hubiere haluros, bromuro de propilo en este caso en el laboratorio, le hacemos otro intercambio de grupo funcional para llevarlo a un OH, al propanol, resuenan esos electrones, se rompe la molécula, se desconecta allí. ¿Qué quedan? Quedan los sintones. ¿Cuáles sintones? Para el caso nucleofílico y el otro sintón oxigenado, que será esa estructura, cuyos equivalentes sintéticos para el caso, para la estructura oxigenada, será el formaldehído con su carbono electrofílico, y de la otra parte entonces volvemos a hacer uso del reactivo de Grignard con su carbono nucleofílico. ¿Y de dónde el reactivo de Grignard? Que es la pregunta del estudiante insistente. Pues le hacemos un intercambio de grupo funcional para obtenerlo a partir del correspondiente bromuro. Y si no hubiere bromuro de etilo en el laboratorio, pues hacemos otro intercambio de grupo funcional teniendo en cuenta el mismo número de carbonos, y entonces hablamos del etanol, que sí debe estar en el laboratorio, y si no está, pues entonces vamos al estanco más cercano. No, usualmente hay etanol, entonces la síntesis partiría del etanol en sentido contrario. Bueno, habiendo resuelto, mejor borro con este pañito, habiendo resuelto esa duda, entonces ahora sí vamos a proponer la síntesis, la ruta de síntesis dentro de nuestra secuencia 4B, y teniendo en cuenta las indicaciones que acabamos de dar. Bueno, justamente para tener en cuenta lo que acabamos de hacer, vamos a partir del etanol. Vamos a llegar hasta aquí teniendo en cuenta los compuestos claves de la retrosíntesis que vimos en 4A. Tenemos este etanol, vamos a tratarlo con ácido bromhídrico, con bromuro de sodio, por ejemplo, para obtener entonces el correspondiente bromuro de etilo, el cual, cuando tratamos con magnesio, éter anhidro, éter seco y yodo, entonces vamos a hablar del reactivo de Grignard, bromuro de etilmagnesio, repitiendo, haciendo énfasis en que su característica más importante es ese carbono nucleofílico. Bueno, ¿con quién va a reaccionar? Va a reaccionar, si ustedes recuerdan lo que acabamos de escribir, con el formaldehído. Vamos a escribirlo aquí de esta manera para optimizar un poco el espacio.
una adición nucleofílica del carbono nucleofílico sobre el carbono electrofílico del formaldehído y una deslocalización electrónica, produciendo entonces un alcóxido. Y en rojo estoy colocando en rojo el nuevo enlace. Se forma el alcóxido. ¿Cómo estabilizamos? Agregando ácido lentamente en la práctica, muy lentamente, midiendo el respectivo pH. Y tenemos ese alcohol. Creo que necesitamos, para que reaccione, es el oxidamos con permanganato de potasio. Decía que lo que requerimos es el correspondiente aldehído, el propanal, a partir del propanol. Por favor, aquí ustedes van revisando los apuntes de la secuencia 4A. Tenemos uno de los claves, que es justamente ese propanal. Clave porque es el reactivo electrofílico que va a reaccionar ¿con quién? Que va a reaccionar con el reactivo nucleofílico. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese reactivo nucleofílico? A partir de este OH también podemos obtener, como lo veníamos haciendo, el correspondiente bromuro para obtener el reactivo de Grignard, pero ya no, digamos, como lo tenemos aquí, de 2 carbonos, sino de 3, como es el que necesitamos. Repito, por eso hay que ir mirando, teniendo en cuenta lo que hablamos en la sesión 4A. El bromuro de propil magnesio nucleofílico reacciona sobre el carbono electrofílico del aldehído, una deslocalización electrónica, y se produce entonces la formación de ese alcóxido que reacciona y voy escribiendo en rojo el nuevo enlace que permite la fusión de esas moléculas para formar ese alcóxido. Ese alcóxido entonces le agregamos un poquito de ácido, y una vez hemos agregado el ácido, pues entonces tenemos el alcohol estable. Es el momento de comparar entonces lo que llevamos con la molécula objetivo. Fijémonos en este carbono, que es donde habíamos colocado el OH inicial. Este carbono tiene unido un etil, sería este carbono que tiene unido un etil, y por el otro lado tiene unido un propil, que sería esta parte. Es decir, que tenemos esta parte del esqueleto carbonado de la molécula. Nos falta agregar los otros 4 carbonos. Para poder agregar esos 4 carbonos debemos que darle reactividad a esta molécula. Ese alcohol, pues la verdad, es poco reactivo. Entonces hacemos una reacción de oxidación. Hay muchos agentes oxidantes. Aquí estoy colocando el permanganato de potasio. Para que se forme entonces la correspondiente cetona, la etilpropilcetona, con su característica principal, que es este carbono electrofílico. Otra de las moléculas claves de la que hablábamos en la sesión 4A dentro de la retrosíntesis es justamente el bromuro de butil magnesio. El bromuro de butil magnesio. Si ustedes miran el ejercicio de retrosíntesis, ese bromuro de butil magnesio lo obteníamos
4 del butanol, cuando lo tratábamos con ácido bromhídrico, NaBr, ¿cierto? Para obtener el correspondiente bromo, bromuro de butilo, y con los reactivos de Grignard, que son magnesio, éter anhidro sin agua y yodo, me dé el bromuro de butil magnesio. Y esa molécula justamente es la que yo necesito. Estas dos moléculas necesito que entren en reacción. Estas dos, voy a prolongar aquí que esta cuarentena nos tiene también sufriendo por el espacio. Aquí las que van a reaccionar son la acetona y el bromuro de butil magnesio. ¿Y qué va a formar cuando reaccionen ellas, estas moléculas? Va a formar entonces, estoy representando lo que había allí, el alcóxido correspondiente, y se unió los 4 carbonos del reactivo de Grignard. Voy a colocar en rojo, como he venido haciendo, me disculpan, el nuevo enlace que se forma. Ese nuevo enlace entonces que tiene que ver con los 4 carbonos. Aquí tengo el alcóxido. Si le agrego ácido en pequeñas gotitas, formaré el OH. Cuando tengo el alcohol correspondiente, entonces agrego, por ejemplo, ácido fosfórico mediante unos protocolos establecidos, o inclusive ácido sulfúrico, y se me formará entonces un doble enlace. Deshidratación de alcoholes, se forma un doble enlace. Y como necesito es el alcano como tal, el alcano, entonces, para formar ese alcano, debo agregar hidrógeno en presencia de níquel Raney y presionando. De esa manera, entonces, completamos la síntesis del 2-etiloctano siguiendo los pasos propuestos en la retrosíntesis. Repito, la retrosíntesis en la 4A y 4B para la síntesis de nuestra molécula objetivo. Gracias.